Muy buenas tardes, presidente. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, solamente un punto técnico. Quisiera pedirle al ingeniero que me dé libertad para compartir mi pantalla durante la presentación, porque voy a estar compartiendo la pantalla mía para mostrar unos datos. Habilitado, doctor. Bueno, muchas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias por la eh, realización de este debate. Yo quería, pues, primero que todo, decirle a los colombianos que nosotros somos una de las ramas del poder de este país, el poder legislativo. Nosotros no trabajamos para el gobierno nacional, para el ejecutivo, y nuestra función precisamente es hacer control político. Y de una u otra manera, esto es lo que le permite a una democracia llamarse democracia. El segundo mensaje, señor presidente, es un mensaje de empatía para todos los colombianos que de una u otra manera les ha tocado pues encerrarse personalmente, pues los dramas que hemos vivido, la separación familiar, la ausencia pues de poder vernos con nuestros amigos, nuestros vecinos, pues ha puesto yo creo que a la humanidad y a los colombianos en particular en una situación bastante compleja. Y creo que a pesar de las dificultades, este es un país muy resiliente y que de una u otra manera va a salir adelante, pero la razón por la cual nosotros llamamos a este debate de control político es precisamente porque creemos que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Creo que este país se merece lo mejor y de una u otra manera han habido cosas que han ocurrido durante esta pandemia que si se hubieran hecho mejor, pues de una u otra manera nos hubiéramos evitado dificultades que son muy probables que ocurran por lo que pues implica esta pandemia para la humanidad. Yo creo que la cuarentena era muy importante para el país en la medida en que dejara que el país se preparara para básicamente tener el sistema de salud listo y la población lista. En mi opinión, el gobierno nacional no aprovechó estos 50 días y es poco lo que ya pues realmente queda por hacer. Hace un año y medio en esta plenaria, en un debate que hicimos de salud, hicimos un pacto nacional por la salud donde pedimos, entre otras, que se reformara de forma efectiva la superintendencia, que se mejoraran las condiciones laborales de todo el personal del sector salud, que se le quitara la gestión de las mallas de información y de la autoridad en el sistema a las EPS, que las EPS malas se cerraran, se han venido cerrando algunas, pero no a la velocidad que quisiéramos, que prevenir es mejor que curar, presidente, invertir lo suficiente en salud pública y una ley de punto final, pero no entregar la plata sin verdad, reparación para el sistema de salud. Básicamente, este es un país donde la salud nunca ha sido una prioridad. De hecho, me voy a gastar un tiempo mostrando de por qué, incluso durante esta pandemia, la salud no ha sido una prioridad para este gobierno. Y lo tengo que decir porque el ministro pasado, el doctor Juan Pablo Uribe, sale de la cartera el 26 de diciembre y el presidente Duque anuncia, pues básicamente que empieza la búsqueda de una nueva persona para esta cartera. Entre esas, pues se dedicó a buscar entre los partidos políticos más afines a su gobierno cuál de esos políticos pues iba a terminar asumiendo la cartera en unas componentes pues que son más bien politiqueras y pasaron 68 días para que se posesionara el nuevo ministro de Salud, que eso no tiene nada que ver con usted, señor ministro, no tiene absolutamente nada, no es su culpa, pero esos 68 días fueron claves porque en esos 68 días, prácticamente de enero de este año, nosotros ya sabíamos lo que se venía, ya sabíamos lo que estaba ocurriendo en China y se perdió tiempo precioso. El ministro se posesionó el 3 de marzo y de una u otra manera lo que terminó sucediendo fue que en vista, qué pena esto se así, lo que terminó sucediendo fue que 3 días después anotamos el primer caso de coronavirus en el país y eso en una situación pues que al ministro le tocó en caliente empezar a tomar decisiones sin hablar mal del viceministro que estaba, pero se perdió tiempo precioso. Esta persona que se infectó venía proveniente del exterior, venía de Italia, y lo primero que dijo el gobierno en ese entonces fue que la economía no se paralizara por la llegada del COVID, una actitud que me parece que fue bastante compleja y que si no hubiera sido por el liderazgo de la alcaldesa de Bogotá, que el 19 de marzo empieza unos simulacros de aislamiento, pues si no hubiera sido por la presión de la sociedad civil y algunas alcaldías y gobernaciones locales, pues yo creo que el gobierno no se hubiera sentido presionado a tomar la decisión de entrar en simulacro después. El 23 de marzo se cierra el aeropuerto El Dorado, 17 días después del primer caso. Por múltiples razones que yo no podría explicar, a pesar de que teníamos una ventaja ya de 3 meses con lo que había pasado en el exterior, se dejó abierto el aeropuerto. ¿Y qué generó esto?
que solamente en marzo entraron 66.000 personas de países contagiados sin ningún control al país. A la fecha se reporta que tenemos 835 casos importados. Duque dijo en ese entonces que los aeropuertos no son culpables del COVID en Colombia. Él tiene toda la razón. La culpa es de él, porque él fue el que dejó el aeropuerto abierto por 17 días, y 66.000 personas entraron en ese entonces, de las cuales el 70 y pico % entraron al aeropuerto del Dorado, a Bogotá, y por eso tenemos las cifras tan altas de contaminación en Bogotá. Más aún, esto no es una enfermedad de sumas y restas. Cuando ocurre una enfermedad de estas, se multiplica de manera logarítmica, o sea que ya después de que pasa cierto número es muy complejo lo que se pueda hacer después. Empezamos entonces el 6 de marzo con el primer caso, el 12 de marzo teníamos ya 2.700, ayer teníamos 12.000, ayer empezaron a aumentar las cifras de sensibilidad de los casos, 600 y pico ayer, 600 y pico hoy, o sea que pasamos de unos exámenes que estaban siendo con cifras del 11% de todas las muestras positivas, ya pasamos en un solo día al 12%. Yo no sé cuáles son las cifras que tiene el gobierno nacional para estar promoviendo la apertura del país. Las disponibles son diferentes y se las voy a estar mostrando. En Colombia la curva no se está aplanando, la estamos aplazando. Y como lo estaba diciendo ahora, ¿por qué no ha sido importante el sistema de salud? Por las decisiones que se han tomado. La curva se aplana cuando se toman ciertas decisiones sobre el tiempo que le hubieran permitido al sistema de salud y a la economía del país aguantar por más tiempo. Mira lo de las unidades de cuidado intensivo. Según el Ministerio de Salud, al 30 de abril teníamos 5.589 camas UCI. Según la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado, teníamos 5.346 UCI, de las cuales el 80% están ocupadas. Aunque el ministro ha dicho en las reuniones que hemos tenido en el pasado que se han liberado la mitad de estas camas. Pero los datos que presenta la Asociación Colombiana de Medicina Crítica son otros. Menos de 600 UCI están en el país adecuadas para los aislamientos de bioseguridad, para el tratamiento de estos pacientes. En el Chocó hay supuestamente 24 camas UCI, pero solamente 3 UCI están adecuadas con los aislamientos de bioseguridad. Y estos son datos del 10 de mayo. ¿En qué vamos con los respiradores? Colombia supuestamente el 5 de mayo, por anuncio del ministro, adquirió 2.817 respiradores. Pero estos equipos pues no han llegado, o sea, los equipos están supuestamente en la compra y no han llegado a ninguna parte. Y hemos podido evidenciar la ausencia de una real política pública de ciencia y tecnología aplicada a la salud. Aquí se necesita menos plata para la guerra y más plata para la investigación y la ciencia. Y aquí quiero dejar 2 preguntas para el señor ministro, y son las siguientes. Si desde el ministerio se ha implementado o se han evaluado la declaratoria de interés público de los medicamentos o tecnologías útiles para el COVID. Yo creo que eso es fundamental. El talento humano en salud, que es otro de los puntos importantes para enfrentar esta pandemia. Al día de hoy, el 88% de los trabajadores de salud no tienen protección suficiente. Y más allá, se han venido pasando la pelota todos entre sí. Yo tengo que reconocer que en conversaciones que tuvimos con el ministro de Trabajo, de una u otra manera él fue el que contribuyó a que en el decreto en un decreto se obligara a las ARLs a proveer estos implementos, pero las ARL dicen que esta es responsabilidad de las clínicas y de los hospitales, y básicamente las clínicas y los hospitales y las empresas prestadoras de salud dicen que como a ellos no les han pagado, pues que ellos no tienen la posibilidad de hacer esto. Estos decretos, el 488 y el 500, para que las EPS con las ARLs garantizaran los elementos, se quedaron en papel. El gobierno debe apersonarse de este tema, no delegarlo. Es mucho más fácil comprarlos, repartirlos y después cuadrar las cuentas con las ARLs y las EPS, pero seguir poniendo a las personas que están enfrentando esta pandemia a arriesgar su vida. Mire esta entrevista del 10 de mayo al doctor Luis Guillermo Plata. Estas frases importantes. Ya hay una convocatoria abierta para lograr estar en la fila de compras y que no nos quedemos atrás y no nos quiten los que queremos. O sea, ¿qué pasó con la industria nacional? No fuimos capaces de buscar a alguien que hiciera tapabocas aquí o uniformes de médicos. O sea, yo realmente no entiendo esto. Y aparte de eso, o sea, estamos todavía en filas para comprar tapabocas, polainas, máscaras N95, o sea, no están aquí. ¿Y cuál es lo importante de esto? Varios estudios ya han confirmado que hay una correlación, o sea, hay una relación
entre la mala protección del personal médico y los índices de mortalidad y morbilidad. O sea que a menor protección del personal médico, los índices de mortalidad aumentan. Puede ser que se conviertan en factores de infección nosocomial. Eso quiere decir que ellos mismos infecten pacientes entre los hospitales. Y puede ser que también infecten gente que está en la comunidad. O puede ser que la muerte o el aislamiento en cuarentena de este personal médico deje inhabilitado muchos servicios de salud. Entonces, pilas con eso, que esto es fundamental. No solamente eso, yo quiero hacer esta reflexión aquí. Yo no creería que el presidente de la República o el ministro de Defensa mandaran a un batallón del ejército a enfrentar una dificultad, una amenaza terrorista y le dijeran a los soldados, no, usted compre sus fusiles, compre sus botas de campaña, compre sus uniformes y aquí los esperamos, pero eso sí, cumplan con la misión. No, hombre, eso no tiene lógica. Eso no se debe hacer, o sea, uno no puede poner a la gente en ese tipo de condiciones. Al día de hoy hay 6.7% de los profesionales contagiados, hay 678 casos positivos, de los cuales las más vulnerables, que son las auxiliares de enfermería, son las que ocupan la mayor cantidad. Quiero decir que esto de mandar el talento humano, poner el pecho a la pandemia prácticamente desnudos, es una infamia. ¿Quién responde por eso? ¿Quién le responde a la gente del talento humano en salud? Y yo, ministro Ruiz, a usted como médico y saludista público, y de pronto me salgo un poquito de la presentación en eso, mucha gente estaba muy esperanzada y siguen muy esperanzados de que un médico haya llegado al Ministerio de Salud. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en residencia de una enfermera que llevaba mucho tiempo trabajando en la sala de cirugía y en la sala de cuidados intensivos. Y esa señora era una Biblia. Y tengo muy buenos recuerdos de todo lo que aprendí de estas personas cuando los que hicimos residencia. En el caso suyo, cuando usted empezó sus primeros turnos. Yo creo que la gente está muy esperanzada de que usted tenga empatía para el talento humano en salud y dignifique de una vez por todas esa deuda histórica que han tenido con la gente que trabaja en salud en este país. Es paradójico que el talento humano en salud no tenga protección, o sea, que estén básicamente así. Y más allá, ministro, qué decepción lo que pasó con el decreto 538. Tengo que decir que hubieron cosas buenas. La prima especial para el talento humano, que en eso estuvimos los gremios, estuvo el senador Valencia del Centro Democrático, se trabajó con el ministro de Trabajo. El contagio de COVID reconocido como una enfermedad laboral, eso está bien. El giro directo para las IPS públicas de salud, los elementos de dotación biomédica, excelente. Pero aquí empiezan los problemas. No hay referencia a los profesionales independientes, los odontólogos, los que tienen consultorios aparte. No hay un rol preponderante de la Superintendencia de Salud, que de una u otra manera debería jugar un rol muchísimo más certero en esta pandemia. No existe una política de transporte focalizada para el talento humano en salud. No hay nada de pago de deudas laborales para el personal de salud. Usted emitió un decreto por 460.000 millones de pesos para pagarle a 23.000 trabajadores, pero está el decreto, está en papel, la gente no ha recibido el dinero. Las cosas malas, ministro Ruiz, el artículo 9 de este decreto no puede obligar, o sea, uno no lo pueden obligar a ir a exponerse a una situación de estas si no hay ningún tipo de garantía, si no hay contratación laboral digna. No se aplica eficientemente el artículo 11, la red pública hospitalaria está prácticamente muerta y la plata no ha llegado. No hay medidas para cuidar la salud mental y el acompañamiento del psicosocial de todo el talento humano. Y en esto tengo que decir que el presidente hizo la tarea a medias con este decreto. Es más, el presidente hubiera podido prolongar el decreto por otros 30 días, tenía las facultades constitucionales para hacerlo y no lo hizo y dejó la tarea a medias. Por eso tuvo que llamar a emergencia económica hace 2 o 3 días de nuevo. Y nosotros como bancada radicamos un proyecto, el 304 del 2020, para completar la tarea y básicamente para corregir esos defectos de ese decreto. El testeo en Colombia, ministro, hasta el momento se han realizado pruebas para el 33% de la población. Hace menos prueba COVID que la mayoría de los países de la región. Y el país ha realizado muchas menos pruebas per cápita. Todavía no se están haciendo las pruebas de inmunidad. Y aquí podemos ver dónde está Colombia, a nivel latinoamericano. Estamos en el grupo de los últimos. Se ha mejorado, pero se requiere mucho más, porque de las pruebas depende la posibilidad de hacer el cerco epidemiológico. Ahí está la posibilidad de separar los enfermos de los que no están enfermos. Ahí está la posibilidad de separar los que pueden ir a trabajar de los que no pueden ir a trabajar. Esa ha sido la insistencia de los que queremos y creemos que las pruebas son parte fundamental
de la reactivación económica de este país. Tenemos capacidad para hacer 12.000 pruebas diarias, pero no las estamos usando. Hay indicios serios que hay departamentos que no permiten la habilitación de laboratorios de universidades para facilitar el negocio de los privados. Situación que puse en conocimiento de la Procuraduría. Y hay indicios serios de que muchas EPS pudiendo utilizar los laboratorios públicos no lo hacen porque les toca pagar. Entonces, eso no es su culpa, pero de una u otra manera es una situación que hay que alertar porque podríamos estar utilizando mejor nuestra capacidad. Tenemos capacidad reducida de rastreo, ministro. En el 58% de las pruebas no se sabe de dónde provino el contagio, si es relacionado del exterior. El 40% de los fallecidos por COVID, la detección es posterior al deceso. La tasa de letalidad está en el 4.1%. Y tengo que mencionarle algo que me preocupa. La niña que antes de ayer fue declarada muerta por COVID en Tumaco, había muerto realmente hace 10 días. No se murió antier. Hace 10 días, porque las pruebas se demoran días en la confirmación. En este momento tengo entendido que en Tumaco hay alrededor de entre 10 y 15 fallecidos que están esperando la confirmación de la mortalidad, si la mortalidad fue por COVID o no. Respecto a estas pruebas, urge que el gobierno se haga cargo del testeo y que le ponga en cintura a las EPS, que se implemente un programa de testeo masivo aleatorio y con búsquedas activas. Y si no hay diagnóstico temprano, con el levantamiento de la cuarentena, esto pues nos puede rebasar. El enfoque diferencial, ministro, en esto hemos venido insistiendo. Hay zonas del país que son muchísimo más vulnerables a que otras zonas a este tipo de situación. Esta es una foto de Buenaventura que a mí me parece muy bonita desde afuera, pero cuando uno entra y va al puerto, pues la situación es bastante compleja. De hecho, hay miembros de mi familia en este momento que están infectados con COVID, que son de allá de Buenaventura. Y estas tierras del olvido, que son básicamente las periferias del país, presentan unas características muy buenas para que el COVID haga estragos en ellas. Ha sido histórico la falta del derecho a la salud en el Pacífico, en el Amazonas, en la Guajira, en el Bichá, en el Baupés, en fin, en las regiones o en la periferia de este país. Y han sido múltiples las peticiones de varios sectores para que esto se le dé un enfoque diferente al que se le ha venido dando. En la región Pacífico, que es el Chocó, el Valle, Cauca y Nariño, hay 1.762 contagios, 100 fallecidos, 103 fallecidos. Y hay una cosa muy particular que yo le quería decir a usted, ministro, en este momento, y es que la informalidad pulula en el Chocó, en Buenaventura y en Tumaco. Allá la gente no tiene trabajo estable. El desempleo rankea del 70 al 80%. Y es muy complejo que la gente allá se quede en la casa para salir porque tienen que salir a buscarse el sustento. A mí me parece, ministro, que usted puede jugar un rol muchísimo más proactivo en el tema de la seguridad alimentaria, en el tema de los servicios públicos. Usted es un salubrista público. Y la seguridad alimentaria y los servicios públicos son un tema de salud pública cuando estamos en medio de una cuarentena. Esto no es solo del Ministerio de Agricultura. Esto es un tema que si la gente no tiene cómo comer, va a ser muy complejo que obviamente se queden en su casa. No le estoy diciendo que saque la plata del rubro de salud, aunque se debería hacer. Yo lo haría, si lo pudiera hacer. Pero sí que lidere este tema de la seguridad alimentaria en estas regiones. Allá los índices de desnutrición son bastante altos, cosa que no ocurría. Y de una u otra manera, esto podría ayudar a mejorar las dificultades que está experimentando esta gente en este momento. Lo del Amazonas es muy trágico. Nosotros tuvimos el infortunio de tener uno de nuestros diputados, Camilo Suárez, que en paz descanse de fallecer en medio de esto, esperando por una ambulancia que llegara a llevarlo a un hospital. Allá no había unidades de cuidados intensivos, no, el Hospital San Rafael está inhabilitado, hay 743 contagios, 26 fallecidos y pues desafortunadamente esto es lo que hace que estas zonas de frontera, que nosotros llamamos la tensión, estén en una situación tan compleja debido a que no tienen un sistema de salud adecuado. Lo de las cárceles, esto sí es hombre, esto es muy triste. Y esto no es su culpa, pero de una u otra manera este gobierno ha sido paquidérmico, casi que ha sido negligente, casi que empezaría uno a pensar que es que están haciendo esto de gusto. En la Comisión de Paz, en una sesión que lideró el senador Barreras con el senador Cepeda, se evidenció
la situación de las cárceles y lo difícil que se iba a poner todo si no se buscaba la manera de que este hacinamiento que sobrepasa el 300%, pues de una u otra manera no se aliviara. Ya tenemos 859 contagiados y básicamente la situación va a seguir empeorándose. Así que esto es otro tema, ministro, donde usted al menos puede poner en evidencia al ministro de Justicia, al presidente de la República, a la Fiscalía, lo que está ocurriendo y en lo que se puede convertir esto. Las medidas de protección para toda la población, ministro. Tapabocas masivos. La experiencia que dejó Asia en el 2003, después del SARS-1, fue que aprendieron que si toda la población utilizaba tapabocas, los que tosen, o sea, los que están contagiados y los que están sanos, pues se disminuye el contagio en un 40 o un 60%. Yo no veo una política de uso de tapabocas masivo. Aquí hay gente en el país, muchísima gente en el país, que no tiene la manera de comprar un tapabocas adecuado, los tapabocas quirúrgicos. Zonas de desinfección, no sé, en todo el país. Establecer un programa con las alcaldías. Es más, aquí hay partes del país donde la gente no tiene acceso a agua ni acueducto ni alcantarillado. Termómetros, campañas educativas en salud pública. La experiencia que nos dejó el VIH en los países más subdesarrollados era que no se trataba de antivirales, sino de promoción y prevención en salud. Yo no la he visto, una campaña fuerte enseñándole a la gente y yendo al terreno a decirles qué tienen que hacer para evitar el coronavirus. En últimas, eso es lo que va a ayudar, porque el SIDA apareció hace 30 años, el VIH, y todavía no hay vacuna, hay tratamientos antivirales. Y mientras nosotros llegamos allá, yo creo y estoy convencido que va a ser mucho menos tiempo por la tecnología que hay, pero entonces va a ser un camino y un proceso muy doloroso. Pruebas masivas y aleatorias para identificar a los enfermos y separarlos de los que no están enfermos, como lo veníamos diciendo ahora. Y yo creo, ministro, que en esto sí le insistiría, compre los tapabocas, haga un programa con las alcaldías, insista, porque esto es una manera de disminuir la rata de contagio. La mayoría de los municipios de este país no tienen capacidad para ir a buscar pacientes y establecer cercos epidemiológicos. Hay cerca de 900 supuestos municipios en no COVID, pero no hay garantías de que eso sea así. Eso no lo sabe nadie en este momento. Y yo quería mostrar esta curva para los que nos están viendo, porque si nosotros no establecemos ni los tapabocas, ni los protección para los médicos, ni tenemos las unidades de cuidado intensivo, ni tenemos el manejo diferenciado, ni tenemos seguridad alimentaria para la gente, ni de servicios públicos, el pico que vamos a experimentar va a ser este, que está acá, y no este. Por eso la insistencia de que se hagan estas cosas. Salimos el 11 de mayo prácticamente de la cuarentena, uno ya ve muchísima gente en las calles, los reportes de Medellín, de Bogotá, de todas las ciudades es que ya hay mucha gente en la calle, y de una u otra manera sigue el tema básicamente sin resolver. El famoso acuerdo de punto final, este es un acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo, esto no es por la pandemia, esa plata no la deben incluir como que se hubiera dado por la pandemia, no, es una plata, una deuda histórica que ha tenido el sistema de salud con las clínicas y los hospitales que no se ha entregado. Y el giro directo para clínicas y hospitales estipulado en el 521 del 2020 en el decreto, no ha llegado, la plata no les ha llegado, como lo decía el senador Roosevelt Rodríguez ahora, esa plata no está llegando. Yo no sé a quién se la han entregado, no sé si es que los bancos la guardan para generar más intereses y mientras más demoren el tema es mejor. Tengo que decir que tuvimos una reunión con la doctora Cárdenas, que sé que nos está observando, fue muy ejecutiva en la reunión, pero nos dijo que básicamente habían unas dificultades jurídicas para que la plata saliera más rápido, la de punto final, y que a finales de mayo empezaban de pronto a llegar los recursos. Y esa ortodoxia es lo que nos sirve. Nosotros necesitamos ser muchísimo más rápidos. Hombre, gírenle el 30% al sistema de salud de la plata que ustedes calculan que le tienen que dar. Es más fácil cuadrar cuentas después que empezar a enterrar muertos. O sea, eso me parece a mí que es una demora innecesaria. Le reconozco el decreto que sacó para pagar a deudas a clínicas y hospitales, la resolución. Pero de nuevo, está en resolución. La plata no ha llegado, no ha salido, a pesar de que beneficia a 381 clínicas y hospitales. Y lo más maluco de todo esto es que todos los recursos enfocados para la pandemia los termina intermediando las EPS. O sea, esto es inaceptable que las EPS, sobre todo, están básicamente cuadrando caja. ¿Dónde está la superintendencia en este momento? Yo creo, ministro, que para ir finalizando esta parte, a mí me parece que de todas maneras han habido momentos positivos en medio de esta pandemia. La disposición
a través del Ministerio de Hacienda y de Presidencia para la utilización de los bienes de narcotraficantes para el talento humano en salud. La exigencia de las ARL para que suministren elementos de bioseguridad, la creación de la prima temporal, como lo mencioné ahora, la creación del impuesto solidario para funcionarios públicos. Y nosotros hemos tenido iniciativas, como el proyecto de ley 334 del 2020, con representantes de algunos del Centro Democrático, y básicamente tratando de dignificar la labor en salud. La propuesta para la creación de un régimen laboral especial para el personal de salud, que el ministro de Trabajo en la reunión que tuvimos en la Comisión Cuarta, que preside el senador Castaño, y donde estamos varios compañeros, nos dijo que eso era una propuesta que él estaba trabajando y que estaba buscando que se diera. Pero es muy urgente, ministro, la celeridad en el giro directo de recursos para las clínicas y hospitales. O sea, eso hay que hacerlo ya. Ya pasaron, ya salimos de la cuarentena prácticamente. La dotación sin más dilaciones a todo el personal de salud. Hombre, eso es ilógico lo que está sucediendo todavía. Preparen a la población para la reactivación económica, con instrucciones claras, con tapabocas masivos, con puntos de desinfección, entre otras. Y ojalá que el resultado de todo esto sea que tengamos una infraestructura clara. Hay algo estructural que definitivamente se tiene que cambiar, ministro. Y yo lo dije en los 2 debates anteriores. El Instituto Nacional de Salud tiene que ser fortalecido. ¿Cómo es posible que el presupuesto del Instituto Nacional de Salud sea de 11.000 millones de pesos y el del ESMAD de 490.000 millones de pesos? O sea, esto definitivamente no debería ocurrir. El reenfoque del sistema de salud a uno de promoción y prevención. La plata que se le da de la UPC a las EPS se la deben quitar y dársela al Instituto Nacional de Salud para que se encargue de los programas de promoción y prevención a nivel nacional. Esto es un asunto incluso de seguridad nacional, porque estas zoonosis, estas pandemias van a seguir ocurriendo, están ocurriendo cada 5 años, unas más leves, otras más graves, pero esto es un llamado de atención. Ustedes no pueden dejar la salud pública en manos de privados. Esa gente no se va a gastar la plata. El que crea hoy que las EPS va a dejar de ganar plata para salvar vidas está equivocado, porque eso no es lo que ha pasado. Un régimen especial para el talento humano en salud, no más contratación indigna, no más salarios dependientes del mercado, que hay enfermeras profesionales que se ganan 950.000 pesos al mes, y eso tiene que cambiar. Yo pienso que el sacrificio que hicimos, dadas las condiciones en que se está levantando esta cuarentena, se perdió. Se perdió la plata, los ahorros que se gastaron muchos colombianos. Se perdió el encierro, los trabajos que perdió mucha gente, el tiempo, porque de una u otra manera salimos, y esto es como la historia que yo contaba, de que nosotros tenemos que aprender a convivir con la pandemia y a manejar el riesgo. Eso siempre lo hemos hecho los seres humanos. El hombre de las cavernas sabía que a las 6 de la tarde se tenía que esconder, porque si salía después de las 6, pues básicamente se lo comió un león o un depredador. Aprendimos a manejar el riesgo. Y nosotros ya sabemos que si utilizamos tapabocas, protegemos el personal médico, hacemos testeo, en fin, hacemos todas las cosas que mencioné, pues vamos a disminuir el riesgo de morirnos por COVID, porque el país hay que abrirlo, de eso estamos conscientes todos. La pobreza genera mucha más mortalidad y morbilidad a largo plazo que lo que puede generar esta pandemia, y somos conscientes, pero la economía no se va a recuperar si el sistema de salud no es robusto suficientemente para aguantar los embates que se van a venir por el COVID. Y esa es la insistencia grande. Si ustedes no tienen los ventiladores a pulso, están diciendo que llegan en agosto, ojalá, pero entonces de aquí a agosto el que se enferme, si ya se rebasó el sistema, de malas hermano, a pedir, con rosario en mano a pedir. Y ese tipo de cosas van a generar mucha incertidumbre, y sería muy lastimoso que en 2 meses estuviéramos cerrando otra vez el país porque no aprovechamos el tiempo bien para tener el país listo para la apertura. Yo creo que no estamos listos, ministro. Nosotros no acondicionamos el país para eso. Es muy posible que ahora en adelante, como lo estamos viendo en estos 2 últimos días, empiecen a aumentarse los números de infectados. Y ya hablo como médico. Prefiero equivocarme en la exageración que por defecto no hacer esto que estoy haciendo y de pronto estemos ante una gran tragedia. Esta es una de las peores crisis económicas del mundo y está asociada precisamente al sector salud. Por eso era importante, ministro Carrasquilla, que usted estuviera aquí hoy. Era pivotal, y vuelvo y lo repito, la pobreza genera muchas más muertes a largo plazo, mortalidad y morbilidad. Pero si ustedes no se encargan de tener un sistema de salud robusto, con los ventiladores, con todo el mundo utilizando tapabocas, con todos los médicos y toda la gente del talento humano en salud protegidos, va a ser muy complejo que no pueda...
Sí. Aló, senador Juan Luis Castro, continúe con el uso de la palabra, por favor. ¿Cuántos minutos necesita? 15 minutos más, máximo 15 minutos. Ya voy a terminar. 15 minutos. Sí, máximo. Tiene los 15 minutos, no hay problema. Muchas gracias, presidente. Sí. Ministro Carrasquilla, estas medidas económicas van lentas. El 8 de mayo usted sacó un segundo decreto de emergencia, donde a 45 días después de que comenzara el aislamiento preventivo obligatorio, usted se acordó de las MIPYMES, las que producen el 80% o más del empleo en este país. Y la ayuda no es para todas, solo aplica para personas jurídicas. Las personas naturales que también emplean formalmente no están ahí, y esas personas naturales tienen una gran parte del empleo, si no la mayoría del empleo de las MIPYMES. Además, sus medidas han sido bien intencionadas, pero precarias. Esos 160,000 pesos para las personas que no pertenecen a Familias en Acción, realmente, honestamente, usted podría vivir y sostener a su familia con 160,000 pesos mensuales. Vea, los mercados que están repartiendo desde el gobierno cuestan 117,000 pesos. Y si los arriendos y las otras necesidades, los 350,000 pesos para las empresas jurídicas. ¿Está seguro de que las empresas en este momento pueden asumir el otro 60, el resto de las nóminas? A mí me parece muy complejo estas posturas como a media caña, ni siquiera a media caña. Los independientes e informales siguen por fuera, no son beneficiados por estas medidas y son más de 13 millones de personas. Espero que esa ayuda de los 160,000 pesos no sea para los independientes, porque a ellos y a los informales no los beneficia esa medida. Los bancos, totalmente ausentes en esta crisis. Y no solamente eso, sino que la plata que ha fluido a través de ellos para hacer préstamos de primer piso, tampoco nadie califica. O sea, la mayoría de la gente no califica para eso. No están otorgando préstamos y todos los empresarios que lo necesitan están denunciando esto. Y ministro, le tengo que decir que recuerdo mucho los debates que tuvimos en la Comisión Cuarta. Recuerdo mucho los debates que tuvimos en plenaria, en las comisiones económicas, las exenciones tributarias por 9 billones de pesos, donde le insistimos que esa reforma no era la adecuada, los días sin IVA, los beneficios para las empresas grandes, el 30% del descuento IVA a bienes de capital, en fin, ICA el 100% a partir de 2022, la ausencia de recursos frescos. Ahí tiene un proyecto de ley en Cámara que le generaría 2 billones de pesos. Y vea, ministro, yo en esto sí le tengo que decir, asuma su error y pídale a la Corte Constitucional que declare inexequible esa reforma tributaria, porque le está haciendo un daño tremendo al país en este momento. Eso hay que volverlo a revisar. Nosotros estamos en una situación bastante compleja como para seguir bajo ese esquema tributario. Es más, para las reformas que se necesitan, para las cosas que hay que hacer, esa reforma es un impedimento. Las privatizaciones. ¿Por qué en medio de esta pandemia vuelven a resurgir el tema de las privatizaciones? Eso no es nuevo. Usted acuérdese de la discusión que tuvimos en la Comisión Cuarta, básicamente por el contrato que se había firmado por 5,000 millones de pesos para la venta de ISA, para la factibilidad de la venta de ISA. Eso es cuando uno paga esa plata cuando ya está seguro que va a vender. Aquí está el acta del Comité de Activos número 95 del año pasado, con las proyecciones de la venta básicamente de activos nacionales. O sea que estas privaciones siempre están ahí. ¿Por qué las tienen que meter ahora en medio de la pandemia? Quiero estas preguntas, ministro, que me las responda ahora. ¿Usted creó la comisión de expertos para estudiar las exenciones tributarias? ¿Sí o no? ¿Se va a vender ICE de Ecopetrol en lo que queda de este gobierno? ¿Sí o no? ¿Va a apoyar los impuestos saludables como medida de salud pública y fiscal? ¿Sí o no? Otro tema, ministro, lo de las AFP. ¿Cómo justifica usted esta medida en medio de la emergencia? Si sabíamos que estos fondos de pensiones ya tenían pérdidas, ¿qué tiene que ver la pandemia con esto? De pronto yo no tengo la información clara, pero sí le agradecería que me lo explicara. Se está cambiando la función de Colpensiones. ¿Por qué ahora le vamos a endilgar estos pensionados a Colpensiones? El miércoles 6 de mayo tuvimos una propuesta, la cual discutimos ayer. Ahorita el senador Marulanda, que ha sido uno de los líderes de esta propuesta, habló de eso. Están todos los partidos, como lo decía el senador Roosevelt. Ahí están liberales, el partido de la U, en fin, varios partidos, Cambio Radical, varios partidos vienen proponiendo esta propuesta. Esta es una propuesta multipartidista, consiste en un subsidio por un valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones legales y que se entregará a 3,5 millones de personas. La transferencia del salario mínimo a 9,5 millones. Esto beneficiaría a 31 millones de personas.
Se unificarían programas de Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el ingreso solidario. Esta propuesta beneficiaría a más del 70% de la población por más de 3 meses, por 3 meses. Las fuentes, como las discutimos ayer, ministro, y ampliar el impuesto al patrimonio, reasignar gastos del presupuesto nacional, reducir gastos de funcionamiento, los recursos de proyectos aplazables y los cancelados, los recursos del FOME, que dónde están. Ahí hay 30 billones y hasta el día de hoy, ministro, me gustaría que nos comentara dónde están. El recaudo efectivo del impuesto solidario, del COVID, suspender los beneficios tributarios aprobados en la ley del 2010 y del 2019 y solicitar un crédito directo al Banco de la República. Ministro, yo me quedé sorprendido con su actitud ayer, lo vi muy abierto a considerar esa propuesta y yo creo que esto se lo agradecerían los colombianos y se lo agradecerían a usted y a su gobierno. Entonces, considérela con seriedad. Otras cosas, no invertir dinero en Avianca. Avianca para salvarse necesita 3,5 billones de pesos. Esto nos ayudaría a cubrir más de 2 millones de salarios con prestaciones. Y aquí sí tengo que decir, o sea, las pérdidas hay que socializarlas. Aquí todo el mundo, cuando hay pérdidas de las empresas privadas, todo el mundo se tiene que meter la mano al bolsillo. Pero las ganancias, como la de los bancos que ganaron 9 billones el año pasado, ahí sí no hay solidaridad de parte del sector privado. Entonces yo pienso que aquí es salvar a Avianca o las MIPYMES e independientes. Yo considero que además no debe ayudar a empresas que estén en paraísos fiscales este gobierno. Estas medidas ya las tomaron Francia, Canadá, Holanda y España. Esa es una empresa panameña. Y por último quería mencionar que seguimos siendo víctimas del peor mal que tiene este país, que es la corrupción. En los escándalos que hemos visto, el despilfarro de recursos públicos a costa de ganancias e inacción de las EPS, la parálisis que es adrede de las ARL para entregar los recursos al talento humano en salud. Eso es una infamia, hombre. Todos chutándose la bola para no sacar la plata. Los sobrecostos, ministro, de insumos y elementos de protección, los sobrecostos en mercados, el dinero gastado en el SMAT, 9.500 millones de pesos, el dinero gastado en la imagen presidencial y camionetas, 12.350 millones. Y aquí le cuento algo al país. Con esto se hubieran podido comprar 411.000 máscaras N95 para todo el personal de salud. Y ahí es donde uno dice que las prioridades las han tenido cambiadas. Por eso inicié diciendo que definitivamente la salud nunca ha sido una prioridad. Y es lo más importante en este momento. Lo de Finagro, aunque esa plata no se entregó, la intención que hubo de 226.000 millones de créditos que iban a terminar en grandes empresas. Y de una u otra manera, señor presidente, pues para ya ir terminando mi intervención, yo creo que ha habido mucha lentitud e ineficiencia, negligencia, lo podría decir uno, en la ejecución de los recursos. Aparte de eso, a mí me parece que nosotros estamos básicamente jugando con la suerte. Nosotros tuvimos la suerte de ver lo que estaba ocurriendo en España e Italia, en la coyuntura, que por presiones económicas tardaron en cerrar el país. Tuvimos la suerte de ver lo que ocurrió en Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, que presionados por poderes económicos no cerraron el país a tiempo y se quedaron sin economía y con un montón de muertos. Y seamos sinceros, si la pandemia hubiera empezado en Colombia, el país no lo cierran, estaríamos enterrando gente a 2 manos. De hecho, lo primero que dijo la ministra del Interior, me recuerdo, fue: no se pueden cerrar las ciudades. Recuerden que no fue el presidente el que inició la cuarentena. Aquí se inició en Bogotá y con la presión de varios sectores entramos en cuarentena. No olvidemos que tuvimos el aeropuerto abierto que permitió la entrada de 66.000 viajeros sin medidas de control por El Dorado. Y hoy nos quejamos de que Bogotá tenga muchos infectados. Gracias a la suerte, el virus impactó a otros países y tuvimos tiempo para implementar la cuarentena y eso lo hicieron bien. Hay que reconocerlo. Fue buena decisión, ayudó. Lo que no estuvo bien fue no haber aprovechado el tiempo para haber implementado las cosas que nos ayudaron a tener el país abierto por un tiempo largo. Aumentar las unidades de cuidado intensivo, darle la protección al personal de salud, proteger a la población en general con tapabocas. En fin, el fortalecimiento de todas estas cosas es lo que va a ayudar a aplanar la famosa curva. Hemos tenido 3 meses y apenas el 80% del personal médico sigue desprotegido el 80%. Los dineros de la ley de punto final, ministro de Salud, ministro de Hacienda, por favor, esta plata la necesitan, pero para ayer. O sea, nosotros vamos a pie y ese virus va en avión. Y definitivamente tuvimos la suerte, el destino nos dio la suerte de poder gestionar mejor esta pandemia, pero no abusemos de la suerte. No abusemos de la suerte, porque nosotros no tenemos una variable genética que nos haga distintos o que nos vaya a proteger de esto. Han habido mucho
muchos avisos en televisión, muchos decretos, pero no resultados concretos. Miren lo que está pasando en el Amazonas, miren lo que está pasando en la mayoría del país. Y yo creo que otra cosa que me deja a mí muy cuestionado, señor presidente, es que se han tomado decisiones como las que mencioné ahora, de las AFP, que no tienen nada que ver con la pandemia. ¿Por qué se toman dentro de la pandemia? O sea, si hay algo que dejó claro esta pandemia es que nos tenemos que unir todos. Esta es la función que debe hacer un Congreso, señor presidente, hacer control político. Y finalmente, pues, lo único que me queda por decir es que estoy convencido que vamos a salir de esto. La diferencia es si vamos a salir con muchísimos muertos y con un sufrimiento para la población general, que es lo que está pintando este panorama, o si lo vamos a hacer de una manera cautelosa, con cuidado, utilizando la ciencia y teniendo sensatez y compasión por la mayoría de los colombianos que están en este momento pasando muchísimas dificultades. Muchísimas gracias, señor presidente. Le doy paso al senador Robledo.